Bienvenidos y bienvenidas a este quinto desencuentro de esta segunda temporada de mi podcast llamado Cuestionar para Avanzar. Soy el psicoanalista Emanuel Melgar y en esta oportunidad vamos a seguir trabajando con la sociedad de esta época. Y lo vamos a hacer desde la característica, desde el elemento, desde la mirada del individualismo, que ya lo había anticipado en el anterior desencuentro, cuando hablamos de la sociedad del hiperconsumo. Y como ya había mencionado, voy a seguir trabajando a este autor, Gilles Lipovetsky, a este francés, porque me parece un autor bastante sencillo a la hora de transmitir su saber en sus textos, en sus conferencias. Y como había mencionado antes, es complicado que un autor hable de esta manera, trabajando temas tan complejos y tan densos. Lo mismo sucede con Zygmunt Bauman. Pero bueno, existen varios autores que trabajan esta mirada del individualismo. Y quisiera comenzar con esto. Yo había dicho, si no estoy mal, el anterior desencuentro o hace dos desencuentros, esta cuestión de la posmodernidad, de la época actual en la que vivimos, que es con el concepto que se maneja, con el que trabaja Gilles Lipovetsky. Bueno, en todos sus estudios de más de 30 años de este filósofo, sociólogo, él va a ir obviamente estudiando, va a ir cambiando conceptos, va a ir articulando y se va a dar cuenta en los últimos 10 años aproximadamente que el concepto más propio, más que encaja mucho mejor en todas las características de esta sociedad no es el de posmodernidad como él había creído en su momento, sino que es el de hipermodernidad. Y en este desencuentro, con las características que él va mencionando, y bueno, y también desde mi interpretación como psicoanalista, se van a dar cuenta por qué. Bueno, dicha ya la presentación o la breve introducción de este desencuentro, quisiera mencionar, antes de comenzar, que a las personas que les interese lo que yo digo aquí en este podcast, en mis videos, si gustan pueden seguirme o pueden recomendarle a alguien que consideren que le pueden gustar este tipo de temas. En todas mis redes sociales, estoy en TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, etc. Y también a las personas valientes, a las que les interese trabajar sus problemas psicológicos, sus dificultades que estén teniendo en su vida cotidiana, también pueden venir a este espacio psicológico que es mi consultorio particular, o también pueden ir al centro de especialidades Ecolife, donde también estoy atendiendo pacientes, donde les sea mucho más cómodo para ustedes. Ahora sí, comienzo. Dicha la introducción, quisiera comenzar con las características. Y Lipovetsky va a trabajar 6 características importantes del individualismo de la hipermodernidad. Y son las siguientes. Como primera característica, va a decir que es el culto al hedonismo. ¿Pero qué es el hedonismo? Para las personas que no tengan ni idea, pero tal vez lo hayan escuchado como discurso popular en algún video, o tal vez lo han estudiado si están en el colegio, en la universidad, no lo sé. El hedonismo, para hacerlo muy cortito, es una escuela filosófica antigua donde el representante máximo era Epicuro, que era un grupo de personas que su principal característica era el placer, pero no el placer entendido como se conoce en la actualidad, es decir, a lo material. No, no tenía nada que ver con lo material. Era un tipo de placer muy distinto con las pequeñas cosas, evitando, alejándose del displacer, del dolor, del sufrimiento. Bueno, el hedonismo de la actualidad, de esta época, siguiendo a Lipovetsky, hipermoderna, tiene que ver con la cuestión material, con la cuestión del consumo que ya había trabajado en el anterior desencuentro. También tenemos el placer en relación a la sexualidad, por ejemplo. Por eso vemos un ejemplo en las parejas. Venimos de una época moderna, de edad media sobre todo, con las
instituciones de la religión, de este poder que decía que la monogamia, zaraza, zaraza, zaraza. Pero en esta época posmoderna, o mejor dicho, hipermoderna, van a surgir otras modalidades de la sexualidad en relación al placer. Ya no va a estar solamente la monogamia como tal, va a estar la poligamia, va a estar swinger, van a estar los tríos, etcétera, y todo lo que tiene que ver con diferentes modalidades de esta. Entonces, el placer en relación a esto, a la liberación sexual, que lo voy a tocar más adelante, pero quería dar como una breve introducción sobre esto. También tenemos la cuestión de las redes sociales, el placer por mostrarse en las historias de Instagram, en los reels en TikTok, bueno, en las diferentes plataformas. Y me parece muy, muy interesante porque todas estas tres, bueno, muchas más ejemplos se puede dar sobre la cuestión del placer, tiene que ver con la cuestión del tiempo. Y la cuestión del tiempo dirigida al tiempo presente, al aquí y a la hora, que ya lo había trabajado antes. Y que si se han dado cuenta las personas que vienen escuchando este podcast, hay cierta relación con todos estos temas. Están todos correlacionados. Por eso es que los nombro o los vuelvo a nombrar. ¿Y qué pasa con la cuestión lógica del tiempo? En la antigüedad, por ejemplo, o hasta la Edad Media aproximadamente, era muy importante la cuestión del pasado. Es decir, se le tomaba mucha relevancia. Es decir, no sé, el maestro, el profesor, no sé, el Mesías, en este caso, siguiendo la religión, nos dijo esto. Y como nos dijo esto, o este discurso, este sermón, lo que fuera, hay que seguirlo, ¿no? Hay una gran importancia por el pasado. Cuando se llega a la modernidad, con la caída sustancial del poder religioso, sobre todo, con la revolución industrial y bueno, y muchas condiciones que van a ir surgiendo en la época moderna, aproximadamente en siglo XVII, siglo XVIII, con la revolución industrial y con muchas revoluciones que van a haber en ese contexto, va a surgir la idea de un hombre nuevo. Y la idea de hombre nuevo es, hay que hacer revoluciones para el futuro, para poder vivir mejor. Entonces se le daba una relevancia, una importancia al futuro. Hay que sacrificarse ahora para tener un buen futuro para mí, para mis hijos y para toda mi descendencia, ¿no? Pero en esta época hipermoderna, desde la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad, que ha ido en aumento, la intensidad de todas estas características, vemos que ya no importa el futuro, no interesa. No digo que no importe en el sentido de que, sino que hay una preponderancia en relación al placer, al aquí y a la hora. Por eso está el discurso popular de solo se vive una vez. O sea, si tengo dinero, ¿para qué ahorrarlo? Mejor gastarlo ahora. Tengo hambre ahora. Quiero comprarme no sé, un celular ahora. Quiero comprarme una ropa nueva ahora. O inclusive para ir a temas más del amor, por ejemplo, de las parejas. Por más que estés en pareja o si estás soltero, obviamente tienen sus características ambas, no voy a entrar en detalle, pero si me gusta alguien, ¿por qué no puedo estar con esa persona? Solo se vive una vez. Hay que aprovechar las oportunidades, las sensaciones, las nuevas experiencias. Entonces, esta cuestión de el presente, el presente. Otra característica muy importante para Lipovetsky es la cuestión del culto al cuerpo, la importancia del cuerpo. Y podemos verlo en los nuevos deportes que han ido apareciendo, sobre todo a partir del siglo XXI, desde el 2000 hasta la actualidad. Han aparecido un montón de deportes. Pero todos estos deportes, o la gran mayoría de estos deportes que han aparecido, ya no tiene que ver con competir quién gana, no. Se trata de deportes de experiencias, de sensaciones, de ver qué sucede en ese momento, como una anécdota para un futuro. No me quedé con las ganas de hacer tal cosa, ¿no?
Entonces, todo lo que va a ir surgiendo y apareciendo es para la cuestión del cuerpo. Y también vemos en los últimos 10 años, 15 años, por lo menos aquí en mi país, en la ciudad donde yo vivo, que es en Santa Cruz, ha habido una eh, difusión masiva de los spa, de la cuestión de los masajes, para una cuestión de relajamiento, una cuestión estética, un montón de características que podemos, o factores, o causas, mejor dicho, esa era la palabra, de por qué se ha difundido todo esto, ¿no? Pero la cuestión con el cuerpo, con el cuerpo, con el cuerpo. Acabo de recordar, no me acuerdo cuándo fue hace un par de meses, que vi un lugar que decía, natación o algo relacionado con el spa para bebés. También había otro lugar que vi que decía para los animales. O sea, la cuestión del cuerpo, las sensaciones, ¿no? Alguien puede parecer que algunas personas le puede parecer ridículo, tonto. No, no se trata de eso. Se trata de el culto, la veneración como un ente del cuerpo, como algo que hay que cuidar. Y aquí hay otra característica en este culto del cuerpo que es la eternización de la juventud, con las cremas, con las operaciones estéticas, eh, de intentar hacer todo lo posible para mantenerse joven, para aparentar menos edad. Y también esto va acompañado de la gran divulgación masiva de los gimnasios, eh, CrossFit, calistenia, etcétera. Todas estas difundiendo la importancia en el cuerpo, estar bien físicamente. Por eso ahora ya está en la estructura del pensamiento de muchas sociedades, sobre todo la occidental, que es la que yo estoy trabajando en todos estos desencuentros, de hay que estar bien físicamente, hay que trotar, hay que hacer ejercicio en las mañanas o en la noche, o cuando haya ese tiempo de descanso, aprovechar ese tiempo para hacer ejercicio. No porque sea mentira, no se trata de eso, no me refiero a eso, sino que se le ha dado esa importancia, que antes no se la daba. O sea, antes la gente podía correr, trotar, pero no era como una cuestión de culto al cuerpo. Otra característica, o mejor dicho, que tiene que ver con la doble cara, sería en algún punto, esta cuestión de la eternización que había dicho de la juventud, tiene que ver con esta cuestión de ansiedad y depresión también, de la cuestión de la autoestima, de no poder verse como, como el otro. No por una cuestión de envidia, sino por una cuestión narcisista de mi cuerpo. Pero no narcisismo entendido como el concepto popular que se ha manifestado de, mírenme, lo lindo o lo bueno que estoy o lo sexy que estoy. No, no me refiero a ese concepto de narcisismo moderno de siglo XVIII, siglo XIX. Me refiero al concepto de narcisismo desde el psicoanálisis de Lacan de yo es otro. ¿Y a qué me refiero con que yo es otro? Un ejemplo. Yo me veo bien físicamente, estoy yendo al gimnasio, o sin ir al gimnasio, yo me veo bien. Pero mi amigo está yendo, o yo veo que mi vecino está yendo al gimnasio a entrenar, y digo, ¿y por qué yo no? O sea, no porque yo quiera ir, el otro lo está haciendo. El otro, no sé, el otro se ve bien. ¿Por qué yo no lo puedo hacer? Pero la cuestión de, como si el otro, la persona, el vecino, el amigo, quien sea un espejo. Sea un espejo en el cual yo me miro para hacerlo. Para producir en mí una falta de, no me veo como él. Por eso, desde el sentido común, la cuestión estética que tiene que ver con esta cuestión del gimnasio también, hay muchas señoritas, mujeres, hombres que se pueden ver muy bien físicamente. O tú me dices, ah, qué bien se ve. Pero esta persona no se ve bien. Dice,
ese se ve mejor. Fijándose en el otro. No por una cuestión de envidia, vuelvo a repetir. No por una cuestión de no, o este discurso políticamente correcto de la sociedad, de no, hay que fijarse en uno, no importa los demás. No. La cuestión del narcisismo no es, vuelvo a repetir, mírenme. No, la cuestión del narcisismo, que es este concepto o este significado que no se conoce en la sociedad, es yo es otro. Por eso me fijo en el otro, porque es ese yo. Me gustaría ser como él. Yo estoy en falta. A mí me falta algo. El otro está completo. El otro se ve bien. Y tal vez ese otro, que yo creo que es perfecto o se ve bien, esa persona puede decir, no, yo no me veo bien. Yo quisiera, no sé, no he escuchado el chiste de, yo estoy rubio y me gustaría tener el cabello negro, como lo tiene él. Y es el que cabello negro puede decir, no, me gustaría tener el pelo, no sé, rojo, de color, cualquiera. O sea, hay una inconformidad con el cuerpo. Entonces, su contracara de hay que verse bien, el culto al cuerpo, pero por el otro lado es ansiedad, depresión, la baja autoestima por no verse como el otro. Y es inevitable, porque alguien puede decir, a mí no me importa el otro. Cuidado con esa frase. Cuidado con decir no me importa el otro, porque lo más problemático es cuando uno no sabe quién es ese otro, cuando yo digo yo. Ahí es más complicado. Ahí es más complicado porque asumo esta cuestión hipermoderna del individualismo. Yo. Cuando no hay tal cosa. Pero está la idea del individualismo en la sociedad. Otra cuestión del culto al cuerpo, que lo vamos a ver más adelante como una característica, que tiene que ver con mostrarse en las redes. Y quiero dar un ejemplo un poco, no sé si polémico, que no creo que sea polémico, pero es muy de la actualidad, la cuestión de todas las redes sociales, pero específicamente con la cuestión de OnlyFans, por ejemplo. El culto al cuerpo. En este caso, desde una lectura de consumir un producto, una suscripción por ver cuerpos. Entonces, es interesante cómo el culto al cuerpo está en todas partes, ya sea en mayor o en menor medida. Y también otra característica es el culto del PCI, es decir, la cuestión psicológica. Que si ustedes se han dado cuenta, cada vez más, sobre todo, como que fue un impulso mucho más grande a partir del 2000 hasta la actualidad, de la difusión de los psicólogos en todas las instituciones. Aquí en Bolivia, en Santa Cruz, no es tanto, pero sí en otros países de Sudamérica, en Europa, se puede ver mucho más que esto ya venía de la década de los 80, de los 90, hasta de los 70, que se iban difundiendo los psicólogos. Aquí en Bolivia, no, recién apareció con mucho más fuerza a partir del 2000. Pero hay una cuestión psicológica de que cada vez hay más. Por ejemplo, si hay problemas de sexualidad en los colegios, hay que hablarle a alguien que sea un especialista en sexualidad. Hay un psicólogo para alguien que tiene problemas de, no sé, de cuestión de alimentos, la cuestión de la imagen. Entonces, especialidades y cada vez más especialidades por las diferentes nomenclaturas, es decir, diagnósticos con los que se está trabajando en la actualidad como consumo, ¿no? Alguien tiene, no sé, hiperactividad, por ejemplo. Y si alguien tiene hiperactividad, bueno, que lo atienda un especialista para saber qué hacer con esta persona. Entonces, es muy importante también que en esta cuestión de lo psicológico o este culto a lo psicológico, se puede ver sobre todo en la institución de las familias, eh, que hay una importancia ya a qué dicen los hijos, por ejemplo. Ya no solamente es lo que dicen los padres. Es decir, si un padre castiga o una madre castiga al hijo, al nieto, al sobrino, ya no tiene el mismo valor
que lo tenía hace 40 años, por ejemplo, o hace 30 años. Ya no es así. ¿Por qué? Porque todo va a ir cambiando o va a ir manifestándose mucho más en esta época hipermoderna. Entonces, un carajazo o un castigo muy fuerte va a producir un efecto en los hijos. Va a producir un efecto de malestar, de sufrimiento, o este cliché que no voy a entrar al tema, ya subí un video a TikTok hace hace un par de días, creo que la anterior semana, para ser más exacto, de la cuestión del trauma, que no es trauma, pero sí va a producir un efecto en el hijo. Mal, bien, eso no lo sé, va a depender de la particularidad de este, pero va a producir un efecto. Entonces, bueno, el chico tiene que ir al psicólogo o a un profesional para tratar este problema, ¿no? Que tiene con sus padres. Porque al, al haber una cuestión de el hijo ahora puede hablar, puede expresarse o quiero que me escuchen. Antes no había eso de papá quiero que me escuche, papá yo quiero comer esto, mamá quiero ir a tal lugar, no a ese. Eso no había antes. Entonces, esta cuestión del PCI, de lo psicológico, de la educación, de qué hacer, es bastante interesante. Por ejemplo, hablando de educación, que hay una cierta relación de lo psicológico con la educación, en los colegios, por ejemplo, que lo vamos a ver más adelante, pero quiero hacerlo como una introducción en relación a esto, de lo que me dice mi profesor, al igual que en la familia, me puede afectar ahora. Ya no va a ser simplemente un castigo, ya no va a ser una palabra. Porque he visto comentarios, por ejemplo, no, cuando yo estaba en el colegio, a mí me decían un montón de cosas, o me castigaban así y yo no estoy traumado. Pero a esta generación ahora no se le puede decir nada, zaraza, zaraza. Pero es por qué. Porque al cambiar todo esto, ahora sí produce un efecto. No es que sean personas o jóvenes débiles, no se trata de eso, sino que ahora sí esa palabra produce un efecto. ¿Por qué? Porque ya todo está para ser psicologizado. A eso me refiero. Entonces, también es importante la cuestión de, desde esta mirada del individualismo, en relación a hace 40 años, 50 años, cuando aparece la época hipermoderna, van a aparecer un montón de terapias alternativas. Antes solamente habían 2, 3, 4, como mucho 5 escuelas habían antes. Ahora hay más de 400. Alguien puede pensar que está bien, alguien puede pensar que está mal, no lo sé. No quiero regir mi pensamiento o las ideas que quiero mostrarle a un discurso moralista. No me interesa. A mí lo que me interesa es ver la estructura de cada uno de estos problemas, características que estamos hablando. Entonces, habría que ver hasta qué punto puede ser esto beneficioso para las personas con estos problemas. Porque una cosa es que alguien ante esta infinidad de terapias alternativas pueda hacer un soporte de contención para que no se enloquezca, para que no se suicide, para un montón de cosas graves que pueda haber. Sí, puede ser. Ahora bien, eso no quiere decir que eso sea una cura. Que sea un soporte, un estabilizador, eso no implica una cura. Son cosas muy distintas. Pero hay una confusión en esta época en relación a eso. Bueno, entonces, me parece muy importante mencionar que este individualismo con el que trabajan todas estas prácticas para trabajar los problemas psicológicos, con herramientas, con tips, con ejercicios, con un montón de efectos placebos, ayuda. Claro que ayuda, hasta cierto punto. Pero ahora todo es psicológico. Y esto psicológico, dentro de esta, va a haber un giro de dirección, como ya había mencionado en un video de TikTok que también subí hace poco, que es sobre la biologización. Y es que la psicología se ha vuelto el sirviente de la biología, de la industria farmacéutica, del hiperconsumo. Entonces, al ser su sirviente, bueno, todas las herramientas y la gran mayoría de estas, no digo todas las terapias, pero la gran mayoría de estas terapias
van a trabajar para esto. Todas las herramientas, tips, lo que sea, va a ser para ayudar a este desbalance químico cognitivo que tiene la persona, por eso, bla, 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 bla. Entonces, es muy importante tomar en cuenta esto. Habría que ver a dónde apuntan todas estas terapias. ¿Apuntan de verdad a ayudar a los demás? ¿Hasta cierto punto o lo que consideren ayuda a ellos? ¿O habría que ver si apuntan a clientes, a que el otro consuma? Porque para que hayan surgido todas estas, tiene que ver con el punto que vamos a hablar más adelante de la autonomía personal, con la cuestión democrática, que lo vamos a tocar más adelante. Otro punto que me gustaría, para concluir con esto, para seguir al siguiente, es que las personas, los jóvenes sobre todo, quieren expresarse ahora, quieren hablar y lo van a hacer por las redes, lo van a hacer por la forma de comunicación masiva en la actualidad, en esta época. Y aquí voy al siguiente punto o característica, que es el culto a la conexión. El culto a la conexión a las redes sociales, a los smartphones, a las computadoras o a cualquier dispositivo tecnológico es para conectarme con el otro, para hacer otro vínculo de amistad. Puede ser bien, puede ser mal, porque hay muchas, alguien me puede decir, no, está muy bien, alguien está muy mal. Vuelvo a repetir, no quiero caer en un discurso moral, pero sí es importante mencionar que este culto a la conexión, al estar conectado con el otro, pero en la ausencia. Porque si yo estoy chateando, si yo estoy enviando un sticker, un meme a un otro, no estamos juntos de forma presencial, pero sí estamos. Y también la cuestión de, en esta conexión se ha, ¿cómo decirlo? Se ha perdido la privacidad. Ya la privacidad ya no existe como tal. Ahora, si ustedes ven, hay muchos influencers o personas que suben contenido a las redes sociales que muestran su intimidad, su privacidad. No importa si están fingiendo, si están mintiendo, no importa. Pero están mostrando su intimidad. Todo para poder mostrarse, para poder conectarse con el otro. Por eso ahora es cada vez más común que personas, influencers, hablen de temas o en podcast o en reel o en lo que sea, de experiencias que han vivido, para conectar con el otro, para que haya una especie de un concepto de esta época hipermoderna de empatía con el otro. No, a mí me pasó esto y quiero ayudar a las personas que les pasó algo similar, ¿no? O cuestiones más escatológicas también, que antes no había eso. La cuestión de la vergüenza, del pudor, antes era muy de la modernidad. Ahora ya no es tanto. Ya no hay ese factor de vergüenza o pudor como lo había antes. Hay desde otro lugar. Y eso va a ser un factor muy importante para todo lo que se va a ver en las redes sociales, o lo que uno puede llegar a escuchar, o lo que uno puede llegar a leer ante ciertos comentarios que parecerían absurdos. Y lo importante de esto es que también, al haber una autonomía de poder expresarme por las redes, por esta conexión con el otro, que no conozco, tal vez porque está en el otro lado del mundo, a la misma vez hay una dependencia tecnológica. Una dependencia que hace que las personas estemos cada vez más ausentes. Ausentes en un lugar presente. En la mesa, por ejemplo, de una familia. Hay muchos, o parejas, cuando están comiendo, ya no hay una conversación. Todos están con el celular, ¿no? Es mejor enviarle un sticker a mi pareja que está al lado que conversar, que hablar, que expresarse. Porque la expresión ya es desde otro lugar. Por medio de símbolos, que son los stickers, son los memes, son todas estas formas de comunicación que hay en la actualidad. También quisiera mencionar
este, esta cuestión de cada vez dependemos más del otro, con la cuestión de los likes, por ejemplo. Porque puedo ser yo independiente, individualista, no desde un sentido de egoísmo, sino de yo pienso de tal manera, yo creo esto, esta es mi ideología, entonces yo la expreso, la comunico por mis redes sociales, por un tweet, haciendo un video para comunicarlo, ¿no? Pero se depende del otro, de lo que el otro diga, de la mirada de ese otro. Entonces, con esta frase quiero cerrar este punto, es yo soy cuando me conecto con el otro. Otro punto importante es, como quinta característica, es el derrumbe, la caída de las ideologías. En la modernidad hubieron muchísimas ideologías religiosas, políticas, donde había una gran masa de personas que lo seguían, y sin importar aunque su pensamiento sea muy radical, lo seguían. O sea, había eh, un seguimiento fiel a este partido político, a esta religión. En la actualidad, en esta época hipermoderna, ya no va a suceder eso. Ya no va a suceder eso porque yo puedo tomar de esta religión, de esta religión, de esta otra religión y voy a ir construyendo mi ideología. Lo mismo va a pasar con la cuestión política. Cada vez hay más desconfianza en los políticos, o hay una sensación, no porque los políticos de antes hayan sido mejores, sino que me refiero a que a la idea social no se puede confiar en este político, en este partido, porque son unos, no sé, unos maleantes, van a robarnos. Entonces, pero a lo que me voy es que, por ejemplo, en las elecciones, ya no se trata de yo voy a elegir a este partido porque yo soy un fiel seguidor, no. Hay una idea en la sociedad de voy a votar no porque apoya a este, sino porque voy a votar en contra de este. Sería traducido a un lenguaje más popular, este es el menos peor. Las personas aquí de Santa Cruz, de Bolivia, de Sudamérica, sobre todo, entienden a lo que me refiero. Entonces, hay una, hay una caída de estas ideologías. La religión, por ejemplo, en la católica, que es la más popular en esta parte de Sudamérica, alguien puede ya no ser fiel seguidor de ir a la iglesia como tal, a orar o a rezar. No. ¿Por qué? Porque no le gusta la iglesia, porque no le gustan ciertas ideas, pero es creyente. Siga a Dios a su manera. Entonces, esto es algo muy importante y algo que tiene que ver con el siguiente punto, que es el último, que es la autonomía personal, que es la cuestión de la democracia. Y quiero hacer una especie de fusión en estos dos puntos, y es que, por ejemplo, la cuestión de la moral. La cuestión de la moral ha sido muy criticada, muy tratada, si ustedes son muy virales en la cuestión de los videos. ¿Por qué? Porque se cree que no hay moral ahora, que se están perdiendo los valores, lo cual no es cierto. La moral, los valores siguen estando, pero ya desde otro lugar, no desde la tradición religiosa o ciertas ideologías políticas en su momento. Entonces, pero creo que el ejemplo más claro es el de la religión, que muchas personas creen que por no tener el mismo valor en la misma dirección que la religión, no tenés valores. No hay una moral en vos. Entonces, me parece muy interesante mencionar esto porque más bien hay un problema con qué es la moral. Hay una discusión. Porque las personas religiosas o más direccionadas a algo más espiritual,
van a decir la moral, los valores son esto, esto, esto. Pero las personas que no están tan allegadas o afines a esta, van a decir, no, para mí la moral es esto, esto, esto. Yendo a lo más, no sé si problemático, la cuestión de la homosexualidad, por ejemplo. Que si está bien, que si está mal. Entonces, es muy importante esto mencionarlo porque estas personas no es que están mal, no es que están enfermas, por ejemplo. Es su modalidad de deseo o su modalidad de estar en esta vida. Y ya está. Son sujetos sujetados a su historia, como lo es un heterosexual, como lo es un transexual, como sea lo que sea. Está sujetada a su historia. Um, por eso la cuestión de la democracia también tiene su contracara. ¿Por qué? Y esto lo estábamos hablando con unas estudiantes al finalizar la clase del día de hoy, está bien que las personas se expresen, los jóvenes, buenísimo, cosa que no pasaba en la modernidad, porque había una represión del poder y no te dejaba hablar. Ahora sí podés hablar. Pero el problema de la democracia es que tanto hombres como mujeres, o como del sexo que sea, va a decir cualquier cosa. Sin fundamentos, sin argumentos, sin una teoría, va a decir lo que sea. Por ejemplo, eso, desde esta lectura democrática, ese sonido que es cualquier cosa, si yo digo que eso es música, es música. ¿Y quién me va a decir lo contrario? Porque desde esta lectura democrática, eso es música. Es lo que yo quiero que sea. Si yo dibujo una raya o algo en una hoja, yo puedo decir que eso es arte. ¿Por qué no puedo decir que es arte? Si democráticamente yo soy libre de decir qué es arte y qué no es. Entonces, ¿se dan cuenta? O sea, esta contracara o estas dos partes de la moneda de la democracia son muy conflictivas en la actualidad, porque muchas personas quieren democracia, ok, perfecto, hablemos, pero cuando el otro habla sin argumentos y habla por hablar, ahí está el conflicto. Porque todos somos libres de hablar en la época en la que vivimos. Pero a muchas de estas personas dicen cualquier cosa. No importa si estás de acuerdo, no me refiero a eso, si tiene o no tiene razón, eso no importa, eso es secundario. Aquí lo que importa es que no hay una argumentación teórica. Por eso hay diferentes ideologías cada vez que van apareciendo por esta cuestión democrática. Y para ir concluyendo, el individualismo para Lipovetsky es la esencia de la hipermodernidad. O sea, es su rasgo más característico de la hipermodernidad. Por todo lo mencionado en esto. Pero, como ya había mencionado, en la modernidad ya comenzó esta cuestión del hombre nuevo, del ser libre, del expresarse. Pero había un freno, un límite, un stop, que eran los poderes, las instituciones de poder, que no dejaban, no permitían pasar ese límite. En esta época hipermoderna, al caer todas esas instituciones de poder, ya no hay tal límite, o cada vez se hace más extenso a la hora de llegar al límite. Por eso, vuelvo a repetir, se va viendo, se va escuchando cada cosa que puede decir, ¿cómo dijeron eso? ¿O cómo hiciste eso? ¿Por qué pensás así? ¿O de qué está hablando la gente? Por eso esa idea, ante eso que se va viralizando, aparece. Porque no hay un límite como tal. Y no se trata de que los haya. ¿Por qué? Porque ya no estamos en la modernidad. Estamos en la hipermodernidad, estamos en la posmodernidad, estamos en la modernidad líquida, como decía Bauman, en la modernidad tardía, en la postindustrial, el concepto o el sinónimo que ustedes quieran llamarle. No se trata
del poder como tal, de represión. No va a funcionar. Hay que buscar otras maneras de cómo hacer para sobrellevar todo esto. Buscar alternativas para lidiar mejor con el otro. Porque una de los mayores sufrimientos en la vida es la relación con el otro, con lo que el otro piensa, con lo que el otro desea. Hay una, cuando yo mencionaba esta cuestión de que cada vez el límite se hace más lejos, más lejano, para que puedan ubicarlo mucho mejor, hay una radicalización de todo. Y esta radicalización lo podemos ver en lo políticamente correcto, por ejemplo. Todo tiene que ser con cuidado. O ciertas ideologías que van surgiendo o apareciendo es como, ¿qué? ¿Cómo puede ser? Con la cuestión de la democracia. Una persona, o no me acuerdo cuándo fue, creo que fue el año pasado o este año, no me acuerdo en qué país, no me acuerdo si era un hombre o una mujer que se había casado con una muñeca de plástico, por ejemplo. ¿Esa persona está loca? No, no está loca. O por lo menos a simple vista no lo está. Pero a lo que me voy con esto es que cada quien, por esta cuestión democrática, individualista, puede hacer muchas cosas. Y ya no quiere decir que esté loco o loca como si se podía pensar en la modernidad, porque todos estos factores no estaban. Entonces decir este es loco, este es loca o lo que sea, no, eso es para otra época. Estamos en esta época que es muy distinta. Entonces, para ir concluyendo con esta cuestión del individualismo, como dije hace un rato, el individualismo no es egoísmo, el individualismo es desde la perspectiva de yo digo, yo pienso, yo deseo lo que quiero desear, pensar, decir y hacer, sin importarme lo que diga un grupo social. Eso es el individualismo. ¿Por qué? Porque los valores están, la moral está. No es que pienso, obviamente hay personas que son egoístas y lo quieren ver así, pero yo estoy hablando de una generalidad en la sociedad. ¿Por qué? Porque cada vez hay más instituciones de ayuda a los demás. Hay más ONG, cada vez hay más voluntarios para ayudar. Por ejemplo, hace un par de años, cuando hubo aquí en Santa Cruz específicamente, un problema con los incendios, vinieron muchas personas a ayudar voluntariamente, a exponer su vida o de alguna forma ayudando. Entonces, el individualismo también es ayudar al otro, es me importa el otro lo que está pasando. Entonces, no es desde el egoísmo, por si alguien lo pensó en algún momento así. Y para concluir, quisiera decir las contradicciones de esta época. Y son de las que más producen sufrimiento o ciertas alteraciones de ansiedad, depresión, autoestima, hiperactividad y todo lo que se va escuchando en el discurso popular que lo quiere utilizar para consumir fármacos, que para mí eso es lo más nefasto que puede haber, pero desgraciadamente es lo más popular. Por un lado está la satisfacción, el placer, pero por el otro lado está la insatisfacción. Habría una sensación de que hay más placer. Sí, como ya lo mencioné. Pero por otro lado, hay personas cada vez más insatisfechas, ya sea por el trabajo, por la pareja, por los amigos, por el lugar donde está, por donde sea. La cuestión de la autonomía. Cada vez somos más autónomos, más independientes, pero también somos dependientes. Por un lado, daría la sensación de que somos más felices, porque todo podemos tenerlo más accesible, más fácil para adquirirlo. Pero a la misma vez hay mucha infelicidad. Y también con la cuestión de la sexualidad. Cada vez hay más liberación sexual. Buenísimo. Pero por el otro lado también hay problemas sexuales. Si en la época moderna o en esa transición de modernidad a hipermodernidad habían problemas
en la sexualidad por una represión, en esta época hay un problema por las adicciones al sexo, por ejemplo, por esta cuestión del exceso del consumo de esto. Y que también genera problemas, también genera inconvenientes y ciertos malestares a las personas. Bueno, muchísimas gracias. Ojalá les haya gustado, les haya interesado. Creo que hablé mucho más fluido. Al que quiera responderme, ya sea por privado o dejar en los comentarios, me avisa. Muchas gracias a las personas que se quedaron hasta el final y nos vemos el siguiente desencuentro. Que estén bien.